Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Cómo impacta la militarización social en América Latina? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al investigador mexicano David Barrios, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, autor del libro La vida entre cercos, la militarización social en América Latina en el siglo XXI. La entrevista. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, muy feliz año. Igualmente, Alejandra, pues muchas gracias por la invitación y espero que este año nos traiga muchas cosas provechosas. Esperemos que así sea. David, ¿qué tan profundo es el proceso de militarización en América Latina? Mira, hay varias maneras de, digamos, de enfrentar esta problemática, digamos, en términos analíticos. Una es, digamos, la que ha sido más tradicional, que es esta de sopesar cuál es el presupuesto militar que tiene cada uno de los países, cuáles son las funciones que tienen los militares en la región, cuál es el papel de Estados Unidos en este proceso de militarización también, a partir de la doctrina militar que difunden a través de ejercicios militares, entrenamientos y demás. Y hay otra manera que es, digamos, la que he estado intentando poner de relieve con algunas investigaciones ya desde hace varios años y que tiene que ver con también pensar cómo en términos sociales esta militarización, digamos, se materializa a través de ciertas narrativas que van desde la propaganda, la cultura, la subjetividad, que esto por supuesto es muy importante por el papel que tienen las Fuerzas Armadas en algunos de nuestros países. Por supuesto está Colombia con el tema de este larguísimo conflicto armado que tiene, digamos, en términos de la difusión de estos contenidos militares, pues un papel como muy preponderante. Algo que estamos viendo de otra manera, por ejemplo, en México, también con esta narrativa en los últimos años en especial, que tiene que ver con asociar el tema del desarrollo del país, de la creación de infraestructura, con las propias Fuerzas Armadas, algo que también ha ocurrido en Brasil. Y hay otra dimensión que es la que yo le he puesto como un cierto énfasis, como digo, durante los últimos años, y tiene que ver con otra militarización que tiene más relación con el papel que tienen las estructuras armadas de los grupos de la economía criminal, y que es un tema que, digamos, se ha ido complejizando en los últimos años, que se ha ido generalizando en la región, porque antes lo podíamos tener muy asociado a Colombia, a México, después al Triángulo Norte de Centroamérica, pero ahora es una problemática que también la observamos en Argentina, concretamente en Rosario. Son, digamos, problemáticas que ya están presentes en otros países de la región, entre otras cosas porque tiene un carácter claramente transnacional, ¿no? Entonces, yo para iniciar esta conversación diría que pues está en esas distintas escalas y en esas distintas dimensiones el tema de la militarización. Uh-huh. Hace algunos años uno asociaba la militarización con las dictaduras que hubo en América Latina. Ahora vemos más militares utilizados para combatir el crimen organizado, la seguridad en las cárceles. Hay policía militarizada. ¿Cómo ves este fenómeno? Mira, en efecto es algo que sí tenemos que pensar en términos, digamos, de cómo ha sido para las generaciones que todavía les tocó o nos tocó, digamos, este otro ensamblaje político de la región, geopolítico también, que tenía que ver con la doctrina de seguridad nacional y todos estos discursos, digamos, en el marco todavía de un mundo bipolar, en el cual había un enfrentamiento entre el bloque socialista y el bloque, entre comillas, democrático o liberal.
Y por supuesto esto tuvo pues muchísimas afectaciones en la región, hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos, todo lo que en especial tenemos asociado justamente con el Cono Sur, con Argentina, con Uruguay, con Chile, de alguna manera también con Brasil, pero que en realidad estuvo presente en toda la región. Algunos de los fenómenos más fuertes, digamos, de todo ese proceso, pues fue todo lo que ocurrió con las personas detenidas desaparecidas, los casos de tortura, las infancias apropiadas por militares y demás. Y esto, por supuesto, tiene un legado que además no ha sido del todo resuelto en la región. De manera muy reciente se encontró todavía un nieto más, ¿no? En el caso de Argentina, justamente de estas infancias apropiadas. Entonces ahí hay un legado importante que, por supuesto, tiene muchísima relevancia para la región. Y después hubo como una especie de transición en la cual digamos que todo el tema de la seguridad empezó a estar más asociado con, en un primer momento, lo que podríamos entender como delincuencia común, o sea, a partir de la década de los años 80, de los años 90, empieza a crecer, digamos, la problemática de la llamada seguridad pública o ciudadana, como también se le denominó. Y esto en realidad lo podemos ver también como los efectos en el corto y mediano plazo de la implementación del neoliberalismo, o sea, toda la marginación que ha producido el neoliberalismo, toda la precariedad en muchos sentidos, pues se refleja también en el incremento de ciertas tasas objetivas y subjetivas de criminalidad. Y este, digamos, fue como un momento bisagra Ujú. que después daría pie al momento, digamos, que es el que estamos viviendo ya desde hace varios años, que es el de el fortalecimiento y la generalización de las actividades de la economía criminal. O sea, esto que inicia, digamos, con ciertas alteraciones en las rutas del tráfico, especialmente de la cocaína, porque en el caso de la marihuana, digamos, también tuvo un papel importante en la década de los 70, pero se dan estas alteraciones en las rutas que originalmente pasaban por el Caribe y se empiezan, digamos, a diversificar estas rutas, empiezan a trasladarse a otras partes de la región, empiezan también a ser especialmente asociadas con el Pacífico. Y entonces todo esto va generando muchísima violencia, se van fortaleciendo estas organizaciones de la economía criminal, van fortaleciendo también sus brazos armados, se van, digamos, también imbricando estos brazos armados con exmilitares, inclusive exmilitares pertenecientes a grupos de élite, de ejércitos, Sí. como fue el caso de México con los GAFES y los GANFES que después forman a los Zetas. Pero también hay, digamos, ciertos testimonios de que hay excaiviles que también participan en este tipo de estructuras. Y entonces, aquí lo que vamos a ver es esa transición en esos tres momentos que yo estaba mencionando hacia una situación en la cual tenemos en este momento, digamos, una proliferación de este tipo de grupos que tienen una capacidad de fuego mayor, que son grupos bastante profesionalizados en muchos casos, con lógicas bélicas y que además han, digamos, apuntalado un proceso que es muy trascendental de fragmentación del territorio, perdón, de generación de esto que yo en el libro, recuperando a unos autores europeos, denomino soberanías de facto, o sea, tienen un control Sí. territorial y de la población que, digamos, corre en paralelo al formal, al de los propios estados. Y entonces acá ya, digamos, la lógica de la seguridad pues también ha cambiado hacia un momento en el cual se da esto que denominamos procesos de securitización, o sea, de definición constante de amenazas. Y si nosotros observamos, por ejemplo, ahora la retórica, por ejemplo, de Estados Unidos respecto a la región, pero que también van incorporando los propios gobiernos del área, estas definiciones de amenazas, por supuesto, tienen que ver con los tráficos ilícitos, pero también con, por ejemplo, ciertas problemáticas que se han ido agudizando, como el de la migración hacia Estados Unidos, la migración considerada ilegal, también ha recibido este tipo de tratamiento bélico, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera también nos ayuda a redefinir esta idea de la seguridad y de la securitización. Entonces, un poco este ha sido la trayectoria en un periodo digamos, de unos 30 o 40 años, de cómo ha ido evolucionando esta problemática. David, ¿y qué tan militarizada está la sociedad en América Latina? Mira,
Yo creo que a partir de estas distintas variables podemos pensar que en efecto hay un proceso que se ha ido incrementando esta militarización, ¿no? Ujú. Por un lado, digamos, efectivamente lo que tiene que ver con incrementos en los presupuestos militares, esto es algo que en algunos países es innegable. El incremento también de las funciones que tienen los militares en nuestras sociedades. Esto es algo que, digamos, hemos visto recientemente en la región, por ejemplo, todos los militares que fueron incorporados al gabinete de Bolsonaro, ¿no? En ese momento y a muchos otros puestos de gobierno en Brasil, pero también en México, por ejemplo, con toda esta obra pública que se le ha asignado a las Fuerzas Armadas y que también van a administrar y que van digamos, a hacer de ahí van a salir, digamos, parte del dinero de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Eso es uno de los elementos, ¿no? También, por supuesto, el incremento de efectivos, ¿no? Eh, por otro lado, podemos pensar en la militarización de las policías, que tú ya habías mencionado. Eso es algo que también ha tenido recorridos muy diversos en la región, pero que cada vez lo vemos con mayor nitidez. O sea, para decirlo de manera resumida, estamos ya bastante habituadas y habituados en América Latina y el Caribe a que las policías que se supone que están para, digamos, salvaguardar el orden público, están armados con rifles de alto poder y tienen un tratamiento hacia la población que es mucho más autoritario, mucho más jerárquico y que no es tanto como para dirimir conflictos, sino de alguna manera para actuar justamente como militares, ¿no? O sea, en muchos casos están entrenadas y entrenados para atacar, ¿no? Para intervenir de esa manera en ciertas situaciones. Esa, digamos, es otra de las dimensiones que hemos visto que se ha incrementado. Y finalmente, digamos, para contestar esta pregunta, Sí. la otra que me parece también muy importante es esta que tiene que ver con lo subjetivo, lo cultural, o sea, cómo en distintos países del área, a partir de todo este proceso reciente, pues tanto el lenguaje como la percepción de la vida social está muy, digamos, copada por metáforas bélicas, por situaciones en las cuales hay operaciones militares en los barrios y demás, ¿no? Esto es algo que está ahí patente, más todo esto que yo señalaba en la pregunta previa, que es esa que corre por cuenta de los grupos de la economía criminal, o sea, en determinadas escalas del territorio, generalmente en barrios de los sectores populares, hay también un control territorial por parte de estos grupos armados. Que también están, digamos, estableciendo ciertas normas, que están digamos, definiendo el orden social en esas escalas del territorio a partir de muchas modalidades que pueden ser toques de queda, retenes, digamos, influir mucho en la vida cotidiana. Entonces, es una militarización que en esa perspectiva mucho más comprensiva está, digamos, teniendo muchas repercusiones en la cotidianidad de nuestros países. David, mencionabas al comienzo de la entrevista las políticas neoliberales. ¿Considerás que esta violencia estructural, económica, social, simbólica, está relacionada al funcionamiento del capitalismo? Sí, sin duda. Mira, estamos viviendo un momento que es sumamente complejo por distintas variables que están entrando así como en conjunción, pero específicamente respecto a esto, digamos, no podíamos eh, eludir un problema al cual ahora nos estamos enfrentando. Y es que si nosotros consideramos como punto de inicio del neoliberalismo el golpe militar a la Unidad Popular, en Chile en 1973. Quiere decir que ya llevamos pues bastantes décadas de implementación de este proyecto, que por supuesto ha tenido sus fases, sus etapas, se ha ido profundizando de manera distinta en los países de la región. Y ahora a lo que nos enfrentamos, pues es a esos efectos en el largo plazo y que tienen que ver con todo lo que han sido las reformas educativas, por un lado, por supuesto, pero también con todos estos contenidos culturales que también han ido evolucionando y que básicamente lo que han difundido es un horizonte y una visión de mundo en la cual, por supuesto, lo que predomina es el individualismo, eh, el consumismo, por supuesto, algo que yo he estado también planteando en algunos textos, se ha legitimado el abuso como una relación social, como una forma de relacionarse en términos sociales
que se justifica, que se hace apología, ¿no? De esto. Y es algo que está, por supuesto, afectando a todas las generaciones, pero me parece que en especial a las personas más jóvenes, porque han ido incorporando, digamos, todas esas narrativas. Y por supuesto esto deriva en un principio que, bueno, ya sabíamos que acompañaba el proyecto histórico del capitalismo, pero que se ha ido profundizando, que es esta idea de, pues, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, Sí. como que cada quien piensa en sí mismo y lo demás no importa, no hay criterios éticos ni de ningún tipo. Y entonces, yo creo que eso es a lo que nos estamos enfrentando y esto lo observamos, por ejemplo, mucho en la lógica de los grupos de la economía criminal, por un lado, o sea, cómo estas personas jóvenes se incorporan en la medida en que no tienen alternativas ni laborales ni educativas, además de estar siendo permanentemente bombardeados con estos discursos donde se asocia el consumo con el éxito, o ciertas narrativas también patriarcales, ¿no? De fortalezas, especialmente de los varones. Pero bueno, en términos generales, esto es algo que hemos observado en todas partes, pero que en la región tiene mucho estos componentes, ¿no? O sea, en un escenario donde lo que hemos crecido es la desigualdad, la injusticia, la corrupción y demás. Lo que se ha fortalecido es, bueno, en la medida en que eso es el repertorio que nos ofrece la sociedad, bueno, pues aprovechémonos de lo mejor posible en vez de generar lazos colectivos con la gente, de ver por las demás personas y demás, ¿no? O sea, se ha fortalecido mucho esta idea del individualismo. Lo has ido mencionando en cada una de tus respuestas dependiendo de la afectación de esta militarización, pero quiero centrarme en las consecuencias sociales de esta militarización. ¿Cómo afecta a la población en el día a día? Pues mira, también tiene que ver con distintas, insisto, el tema de las escalas es muy importante porque a partir de lo que yo he trabajado, no solamente en este libro, sino en el anterior, que también era a partir de ejemplos de ciudades, que era en ese caso fue Ciudad Juárez, Medellín, después fue Sí, Río de Janeiro y una parte de la región centro-sur de Michoacán. En esas escalas del territorio, en los barrios de los sectores populares o ciertos sitios que son muy importantes en términos geoestratégicos, porque son rutas digamos, de tránsito de mercancías, tanto lícitas como ilícitas. Y bueno, eso podríamos agregar, por ejemplo, para el caso de lo que estudié de Michoacán, lugares donde hay actividades extractivas importantes. O tráficos de ciertas mercancías, de materias primas, en esos lugares hay un control territorial por parte de los grupos armados, lo que llamo en el libro formas de violencia armada organizada, que por un lado son, en algunos casos, las propias policías o fuerzas armadas que tienen este control soberano sobre esas escalas del territorio, o los actores de la economía criminal, que también ejercen ese tipo de control soberano y que deciden una multiplicidad de cosas, pero digamos, en términos de una vida que podríamos pensar más normal, pues alteran, por ejemplo, los recorridos de las personas. O sea, me tocó eso verlo en Medellín, en Río de Janeiro, cuando se establece esto que les llaman las fronteras invisibles, a partir del control territorial que tienen estos grupos, pues la gente deja de poder ir a la escuela o al hospital o al trabajo, o tiene que alterar sus rutas para evitar cruzar esas fronteras invisibles o encontrarse con el actor armado que controla el territorio aledaño. Y esto va, pues por supuesto, se materializa en deserción escolar, en desplazamiento forzado interno, y bueno, en muchas otras afectaciones cuando la gente pues tiene que estar ahí como confinada en sus espacios, ¿no? Entonces, esas son, digamos, una parte de las afectaciones. Otra más tiene que ver con la instauración de estos órdenes, digamos, paralelos a la formalidad de los estados nacionales o de las jurisdicciones territoriales dentro de los estados nacionales, que es cuando estos actores armados, especialmente los de la economía criminal, digamos, se involucran en actividades económicas ya no solo de expender como las bocas de fumo o de expendios de estimulantes ilegales,
sino también cuando empiezan a colonizar otras dimensiones de la economía. Por ejemplo, a partir de a establecer cierto monopolio sobre productos y servicios, que esto, bueno, lo vi en varias de las ciudades en las que estuve, que definen qué tipo de licor o qué tipo de producto así de insumo básico se puede vender en algún lugar, o bien esto que también ya ha ido expandiéndose por América Latina y el Caribe, que es estos préstamos, esta usura que llevan a cabo estos mismos grupos, que se le llama originalmente en el Valle de Aburrá el pagadiario o gota a gota, y que es algo que ya está en México con toda claridad y en otros, por lo menos 8 o 9 países del área, ¿no? Entonces, eso también ya implica que la gente tiene que, en esas escalas de territorio, habituarse a convivir con esos actores, a que les den préstamos, a que regulen la vida social, y una serie de cosas más, por supuesto. David Barrios, investigador mexicano de la UNAM, autor del libro La vida entre cercos, la militarización social en América Latina en el siglo XXI. Muchísimas gracias por estos minutos con Enfoque. No, muchísimas gracias a ti, Alejandra, y bueno, siempre es un placer colaborar con ustedes. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Se ha legitimado el abuso como una relación social, como una forma de relacionarse en términos sociales, que se justifica, que se hace apología, ¿no?, de esto. Y es algo que está, por supuesto, afectando a todas las generaciones, pero me parece que en especial a las personas más jóvenes, porque han ido incorporando, digamos, todas esas narrativas. Y por supuesto, esto deriva en un principio que, bueno, ya sabíamos que acompañaba el proyecto histórico del capitalismo, pero que se ha ido profundizando, que es esta idea de, pues, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, Sí. como que cada quien piensa en sí mismo y lo demás no importa, no hay criterios éticos ni de ningún tipo. Y entonces, yo creo que eso es a lo que nos estamos enfrentando, y esto lo observamos, por ejemplo, mucho en la lógica de los grupos de la economía criminal, por un lado, o sea, cómo estas personas jóvenes se incorporan en la medida en que no tienen alternativas ni laborales ni educativas, además de estar siendo permanentemente bombardeados con estos discursos donde se asocia el consumo con el éxito. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.